¿Listo? Sí. Pues seguimos con nuestra siguiente conferencia, que está a cargo de la licenciada Carla Albarrán. Se titula Perspectivas Internacionales del Trabajo Social Contemporáneo. Carla es licenciada en Trabajo Social y maestrante en Trabajo Social por la UNAM. Realizó una pasantía de investigación y animación sociocultural en Argentina y España por el Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Laboralmente tiene experiencias en organizaciones de la sociedad civil, gobierno local y federal, especialmente en temas de cultura, género y trabajo comunitario. Actualmente es subdirectora de Estudios y Diseño de Política Pública de la DGPPCI, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Isabel. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a todas, pero aquí somos todas, pero por si hay un todos, en otro lado remoto también. Bueno, quisiera primero conocerlas para poder saber qué es lo que hacen y en dónde se desarrollan, y a partir de eso incluir sus experiencias en la presentación. Entonces, bueno, a mí ya me conocieron y pues como gusten empezar. Yo me llamo Ana Leticia González, soy egresada del Instituto Mexicano de Psicología. No estoy laborando en estos momentos como trabajadora social y estoy aquí porque tengo entendido que ahorita es muy importante este diplomado para un cambio en el que yo quiero, cambio de código y para actualizarme también. ¿Desde cómo, perdón? ¿Tu nombre, Vania? Alma Leticia. Alma Leticia. Hola. Bueno, yo soy Lorena Jiménez, egresada del Instituto de Trabajo Social del Politécnico. Actualmente hago el servicio social en el Hospital General de México y pues de igual manera quiero actualizarme y ver eso también como oportunidades para proyectos. Mi nombre es María Esther Cortés Guerrero. Yo acabo de tener la licenciatura en el INPO, el Instituto Mexicano de Psicología, y yo ahorita estoy laborando en el Hospital de Nutrición, pero no estoy como trabajadora, estoy como coordinadora de trasplante renal. Okay. Igual es el cambio de código. Ajá, sí, todo el código. Hola, mi nombre es Claudia Estrada, actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, soy egresada también del Instituto Mexicano de Psicología de la carrera de Trabajo Social. ¿Qué me insertó en este diplomado? Pues es específicamente que sí está muy especializado en salud y en instituciones. Yo soy Leticia Vidales Guábanos, vivo en Toluca, trabajo en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, tengo 22 años trabajando allí y el interés de integrarme, de hacer el diplomado es por superación, la actualización y mejores oportunidades en mi trabajo. ¿Vienes todos los sábados a Toluca? Sí. Yo estoy en Toluca a las 8 de la mañana, con celebre bonito. Buenos días, mi nombre es Yolanda Mendoza Hernández, soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En estos momentos estoy preparando mi caso práctico para titularme de una especialidad en salud pública que hice hace muchísimos años, y estoy empezando para esto como voluntaria en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan L. Navarro. Y pues apenas estoy conociendo, ahí hice prácticas profesionales hace muchísimos años, es un área de la salud mental que a mí me gusta muchísimo, entonces pues preparándome para poder ejercer con calidad en el área que sea, finalmente. Sí, súper bien. Pues muchas gracias, porque aparte seguro ustedes ya se conocían y ya han escuchado esto. Viste tal vez cada sábado, mejor traigan sus semblanzas. Pero justo una de las cosas que vamos a ver hoy es que el trabajo social a nivel internacional tiene un punto en el que se encuentra y es la salud, ¿no? Entonces vamos a ver perspectivas de 4 países, ¿no?, que están vinculados a experiencias cercanas, ¿no? Y bueno,
lo que yo les comparto acá no quiere decir que es toda la visión de todas las personas respecto a ese lugar, pero sí implica pues comentarios muy generalizados, ¿no? De cuando vas a un espacio, conoces, estás, y hay un intercambio ahí del quehacer profesional. Primero quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué opinan ustedes del trabajo social mexicano? Son dos preguntas. La primera es esa. Y si alguien a distancia tiene un comentario, también por favor mándenlo para estar integrados todos. ¿Qué opinan del trabajo social mexicano? ¿Qué opinan respecto a que, bueno, a la formación profesional, a toda esta discusión de si el trabajador social es esta visión endogenista, ¿no? Que maneja Montaño de la especificidad, ¿no? O sea, de toda esta discusión de la especificidad del trabajo social, o sea, ¿cuál es su opinión, su perspectiva? Porque uno de pronto, o sea, es que es trabajador social, pero también puede tener su opinión respecto a la profesión, y no es que digamos que vamos a demeritarlo o a echarle flores, ¿no? Pero siempre hay un posicionamiento respecto a nuestro propio quehacer profesional. ¿Cuál es el suyo? Así lo que pensemos, no es un examen ni nada, es compartir. Pues que no está muy valorizado, ¿no? Que no está muy valorizado, ajá. ¿Por qué creemos que no está muy valorizado? Porque, por ejemplo, yo en el área de la que luego me encuentro, me doy cuenta que se van más por la parte médica, con los jefes, como a los trabajadores, entonces en un lado. Como que no les toman muy bien su punto de vista de cada trabajador social. Sacamos la trabajadora social y acabo, pero no, porque uno también tiene su punto de pensar, su punto de vista totalmente diferente a ellos, ¿no? Claro, entonces nos sentimos desvalorizados, ¿no? ¿Qué más? Pues influye mucho la burocracia. Sí, a veces, muchas veces nos apegamos a lo que se hace en la institución y no realmente a lo que o sea, echar a andar nuestros proyectos más bien. ¿Qué más pensamos de nuestro trabajo social mexicano? Respecto a la formación profesional, los que acaban de salir del INPO, por ejemplo, ¿no? O sea, no importa que no trabajemos, ¿no? Porque no solamente somos trabajadores sociales ya que estamos en una institución o en una organización o en un lugar trabajando, ahora sí ya soy trabajador social, sino también qué opinamos de nuestro proceso formativo. Bueno, que institucionalmente se ve a la carrera, por ejemplo, en mi caso particular, que acabo de egresar y que la intención es ejercer la profesión en el Instituto Nacional de Pediatría, sí hay como esta estigmatización en relación a las personas que estamos recién egresadas y que tenemos en este momento a lo mejor un nivel administrativo, ¿no? Entonces así, porque quiere ganar dinero y porque se quiere jubilar con mejor plaza, etcétera, ¿no? O sea, como que no se ve como lo que hablaba la profesora en la conferencia anterior, de que es algo nato, ¿no? Que si no surgió por alguna razón de tu vida cuando tenías 20 años, pero si surgió en otro momento de tu vida, ¿por qué se estigmatiza, no? Eso es lo que institucionalmente a mí me pasa. Así como de, ahora ya quiere ser... Sí. Todo el mundo quiere ser trabajador social porque es fácil y van a ganar. Ajá, parece que es por eso, lo fácil, ¿no? Por eso quieren, o sea, a ver, ¿por qué no estudian otra cosa, no? O sea, sí pasa eso, institucionalmente. Institucionalmente. ¿Algún otro comentario más aquí? Y si no hay a distancia, seguimos con la segunda pregunta. ¿No? ¿Algo a distancia? A distancia. No tenemos nada. Ok. Ya que pensamos nuestro trabajo social mexicano, seguramente hemos escuchado sobre el trabajo social que se realiza en otros países, ¿no? O sea, ¿sobre qué países han escuchado? Así, el trabajo social en tal lado. Pues yo de España y de Estados Unidos, que incluso algún día yo platicaba con una trabajadora social que su profesión la hizo aquí, en México, y que se estaba desarrollando profesionalmente en Estados Unidos, y que de alguna manera a ella le faltaban herramientas
porque llegando allá tuvo que actualizarse profesionalmente y tomar en cuenta ciertas situaciones que acá en México ni siquiera somos tomados en cuenta, ¿no? Como en el sentido legal de que el trabajador social en Estados Unidos es toda una figura institucional, porque también toma parte de cualquier caso, en cualquier situación que el gobierno también establece reglas de que el trabajador social es parte importante de un proceso, porque legalmente tu opinión va a valer en alguna situación de cualquier caso. De España, de que algo también que a mí me agradó mucho es que sí están generando una profesión como más científica, como más metodológica, que se está generando de verdad una revolución que yo en lo personal creo que acá en México está iniciando, está generándose ese cambio de reconocimiento de la profesión. Entonces, aunque estemos a lo mejor al inicio del camino, yo creo que vamos por muy buen rumbo, porque por ejemplo, cuando se hace este tipo de innovación de peritaje social, el trabajador social va precisamente rumbo a eso, al participar de todo un proceso institucional que ya te va a tomar en cuenta como una gente que estás preparado para también legalmente participar de ese proceso. Que no vamos a hacer esta figura, ¿no? de que ahora ya nada más quiere ser trabajador social, pues aún no va a hacer nada, además, ¿no? O sea, porque ¿qué hace un trabajador social? Nada, ¿no? Y bueno, ¿alguien más ha escuchado alguna perspectiva sobre el trabajo social en otros países? Bueno, vamos a ver. Yo preparé sobre 4 países. El primero es Argentina, el segundo es España, el tercero es Estados Unidos y bueno, voy a cerrar con México. Vamos a ver la primera presentación y pues iniciamos con Argentina. Resulta que el trabajo social en Argentina, y bueno, adelanto un poco, en los 4 países, ¿no? Sí está vinculado a cuestiones de la iglesia, ¿no? A estas pues, formas de ayuda de la caridad, ¿no? Pero sucede algo bien interesante. Primero vamos a ver algunos antecedentes. Para el año 1823, ¿no? Surge en Argentina la Sociedad de Beneficencia. Esta era una institución que estaba muy vinculada a cuestiones religiosas completamente, ¿no? El trabajo social en Argentina tiene un vínculo cuando nace, ¿no? Su gestación está muy vinculada a los procesos de urbanización, ¿no? O sea, a este crecimiento que empieza a tener la ciudad. Y entonces, ¿qué sucede cuando empieza a crecer un lugar? Pues empiezan a generar demandas, ¿no? No solamente de problemas, sino de demandas de atención, ¿no? La gente comienza a tener necesidades y bueno, Argentina se vincula mucho el nacimiento del trabajo social a procesos de industrialización y de migración. Esto también, pues como empiezan a crecer las ciudades, la gente empieza a migrar a las ciudades donde se denota un crecimiento, ¿no? Entonces, tenemos este como primer antecedente. Una de las cosas que más se demandaban era la cuestión de higiene y la salud. Por eso, en 1924 surge la carrera de visitadoras de higiene social. O sea, ni siquiera era todavía el trabajo social, ¿no? Eran llamadas visitadoras de higiene. Algo muy similar que ocurre en los siguientes países, porque la parte fuerte del trabajo social era ir a las casas, ¿no? O sea, era hacer justo ese trabajo de visitaduría, ¿no? A donde se necesitara. Esta carrera estaba vinculada a la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? Se empieza ya a tener, pues tiene un acercamiento interesante. Esto porque es importante conocerlo, porque también veremos cómo es que en los otros países se empiezan a vincular, ¿no? A diferentes instancias o a diferentes
pues sí, más bien, no instancias, más bien instituciones. Después de 6 años, o sea, para el 1930, surge la Escuela de Servicio Social, ya denominada así, ya no eran las visitadoras de higiene social, sino era la Escuela de Servicio Social. No sé si ustedes han notado que de pronto hay traducciones de textos que dicen el servicio social, entonces uno se indigna y dice, ¿cómo? Si no somos el servicio social como aquí lo conocemos, ¿no? Pero es una cuestión de traducción. Incluso Andrés tiene por ahí un texto que se llama el servicio social en el momento contemporáneo o algo así. Entonces justo Andrés también comenta eso, ¿no? O sea, es que es la forma en que se le denominaba, o sea, servicio social, y después pasó a ser pues trabajo social, ¿no? Una vez que está esto que surge la Escuela de Servicio Social en Argentina, las cosas a las que más se enfocaban, como ya lo venía diciendo, era sí la industrialización, pero enfocada a los movimientos obreros. Ahí tenía una cuestión justamente apegada a los sindicatos, ¿no? A estas conformaciones que empezaban a generarse y que pues tenían ciertas demandas a las que se les tenía que hacer caso y atender, ¿no? ¿Qué es lo que solicitaban ellos? Pues evidentemente mejores condiciones de trabajo, un poco de mejores salarios, y lograron reducir, ¿no? Con atención a estos grupos, se logró reducir las horas de trabajo y se logró aumentar un poco los salarios, ¿no? Entonces, digamos, ya empiezan a darse pues cambios, ¿no? Para 1945 se le denomina Escuela Argentina de Asistentes Sociales, y después, un año posterior, vinculado a la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales esa escuela, de asistentes sociales se vincula a la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para el 72 se le denomina Escuela de Servicio Social, y para el 74 hay una reestructuración en su plan de estudios. Es decir, esto que iniciaba como una cuestión de la iglesia y de buenas intenciones, ¿no? Digamos, no solo de buena intención, porque pues, tenían que ayudar. Esta gran palabra, ¿no? que nos ha atravesado, que es ayuda, ¿no? O sea, y entonces dicen en Argentina, no, necesitamos una reestructuración de un plan de estudios. Y entonces se empieza a generar ahí, ¿no? Cambios interesantes. Además de estar vinculados a los movimientos obreros, hay una fuerte relación con lo que decía al inicio, la salud, ¿no? Y había cuestiones de asistencia pública vinculadas a atender específicamente esto, y además cuestiones de vivienda. Entonces, si recordamos, de todo empieza considerando los procesos de industrialización, de crecimiento, ¿no? Pues entonces, parte de esas necesidades, además de ser la salud, era la vivienda de los obreros, ¿no? De las personas que empezaban a moverse en estos espacios. Y bueno, como lo decía, o no recuerdo, como lo decía acá, ¿no? En el 24, muy vinculados a la cuestión de la higiene. O sea, las visitadoras iban y les decían a las personas que tenían que tener, o sea, qué cuidados tenían que tener para mejorar su salud, ¿no? O sea, absolutamente no era como que ahora lo que conocemos, ¿no? Así como más especializado. Pero bueno, esto es importante, no para decir que las trabajadoras sociales siempre hacíamos, o bueno, los trabajadores sociales en ese momento solo hacían cuestiones de ir, tocar la puerta. O sea, esta figura, no sé si de pronto pueden construirla, de la trabajadora social que va y toca que nadie le abre, ¿no? O sea, como los del INEGI, que hasta a veces nos abaron, o sea, no es porque no se tengan que abrir, pero si van y tocan, lo brincan. Y entonces, no hay solo esta figura de mujeres, que además, imagínense, ¿no? Ahora ya como sea, uno dice, bueno, me voy a poner mi ropa cómoda. Pero en este momento tenían que llevar también incluso un perfil, ¿no? O sea, imagínense, vas caminando el tacón y todo, no te abren y luego regresas. Ir a hacer procesos de educación, ¿no? Porque al final, pues, enseñarle a la gente cómo tenía que hábitos para mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, eso era importante. Surge en esta reestructuración del plan de estudios, se determina, por ejemplo, que las clases deben darse 3 veces por semana, 2 horas por sesión en un horario vespertino, esto según Becerra, la bibliografía la pueden encontrar al final,
Y bueno, el programa de primer año tenía las siguientes asignaturas: cuestiones de economía política y social, biología humana, ¿no? O sea, aquí podemos ir viendo cómo realmente todo se vinculaba pues, a lo que hacían en ese momento, cuestiones demográficas y estadísticas, y posteriormente ya empezaban pues con patologías, ¿no? A estudiar patologías sociales y cuestiones un poco más de normatividad, ¿no? Legislaciones. También tenían clases prácticas. ¿En qué consistían estas clases prácticas? Se iban a instituciones de salud en casi todos los casos y pues ahí hacían procesos de atención, ¿no? Hay un parteaguas muy importante que es una conferencia nacional de asistencia social, y aquí, ¿esto por qué es importante? Porque en esta conferencia se determina que las trabajadoras sociales deberían tener más incidencia en la política social. Entonces, empiezan a despegar, ¿no? O sea, ya no es solamente esta visitaduría, esta acción, sino, dicen, hay un punto de partida en el desarrollo de políticas sociales en el marco de una redefinición de la intervención estatal, ¿no? Para atender ciertos asuntos. En Argentina aún hay cuestiones muy religiosas o muy vinculadas a la iglesia. Por ejemplo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen recursos específicamente para dar acompañamiento a personas en situaciones vulnerables, pero además, o sea, es que sí son muy religiosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hasta toman misa, ¿no? O sea, van, rezan, y marcan un proyecto de vida, porque por ejemplo hay una organización que se llama El Arca, que tienen un espacio, se tienen instalaciones, tienen talleres, hacen ventas para obtener recursos. Justo en esta organización es en la que hacen pues las misas, ¿no? O sea, hay una vinculación directa pues muy religiosa, ayudan a las personas a poder entrar otra vez a los entornos sociales, ¿no? Pero muchas de estas personas tienen déficits mentales, o sea, tienen como problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, les tratan de ayudar a embarcarse en un proyecto de vida, pero sí, casi siempre y cuando tengan una vinculación con esta institución. La institución les hace visitas domiciliarias, ¿no? O sea, hay una proyección para poder mejorar la vida de las personas, pero, o sea, sí está muy vinculado a lo religioso. También sucede que pues, los trabajadores sociales tienen mucha importancia en el sector de la salud, pero justo hace como un año, un poquito más de un año, hubo casi un despido masivo de trabajadores sociales, ¿no? O sea, porque de pronto el gobierno así dijo, no, o sea, los trabajadores sociales no van, y entonces hubo un despido de trabajadores sociales que afectaron no solamente a los profesionales, ¿no? Sino a un montón de personas que vivían de eso. Las organizaciones que operan atendiendo a las personas regularmente se encuentran a las afueras de Buenos Aires. En Buenos Aires, pues como es una gran ciudad, pues casi todos los trabajadores sociales de igual manera están en instituciones, ¿no? Como acá. El recurso que utilizan regularmente siempre viene como de otras grandes, o sea, son sedes de pronto, ¿no? Entonces, los obtienen pues como de la matriz de la sede, ¿no? Que otorga esos recursos pues para poder dar atención. Entonces, casi siempre por experiencia, ¿no? De trabajando incluso en instituciones que operan con recursos religiosos, o sea, casi siempre tienen como mucho dinero para poder, ¿no? Así ayudar. Entonces, pues por eso operan. Y tienen equipos también multidisciplinarios, ¿no? O sea, aquí el trabajador social sí es importante en la toma de decisiones en las organizaciones, ¿no? No hablo en las instituciones. Sí, su palabra es muy importante porque se supone que tenemos toda esta perspectiva social, cultural, educativa, ¿no? Entonces, ahí lo que más trabajan, o la conjunción que más trabajan es
trabajador social y psicólogos, ¿no? O sea, es como más fuerte el trabajo entre estas dos personas. Después, yo diría que es con médicos, de nuevo psicólogos, ¿no? O sea, y después sería un grupo con abogados, ¿no? Eso por la parte de Argentina. Vamos a ver ahora la siguiente. Y otra cosa es que sí, los trabajadores sociales en Argentina tienen una postura pues un poco más crítica y más aferrada, pero no es que nosotros, o sea, no es que México tenga una mala postura ni una mala formación, al contrario, yo creo que el trabajador social mexicano o los trabajadores sociales mexicanos con la formación que contamos, o sea, sí podemos hacer un muy buen papel, o sea, con muchos profesionales, o sea, al menos con los de los que yo hablo, o sea, yo creo que no estamos mal, o sea, tenemos un buen nivel. Entonces, por ejemplo, de pronto los de la UBA no quieren a los de intercambio porque dicen que les quitan como los lugares para que estudien. Porque Argentina tiene un problema también muy grave, ¿no? De inflación, o sea, y pues evidentemente es difícil no solo acceder a los servicios básicos, ¿no? O sea, de comunes, sino a los niveles educativos se complica demasiado, entonces de pronto hay pues como que no les gusta mucho, ¿no? No es como acá que en México reciben alumnos de intercambio y dicen, wow, cuéntame un poco más allá. Pues no es que sean malos, pero sí hay una resistencia, ¿no? Principalmente yo digo que es por el contexto. Esta visión crítica de la que habla es por su preparación académica. No, es una postura crítica de... Bueno, ustedes ya vieron como la parte joven, ¿no? ¿Qué? No, es que tenemos una duda a distancia también. Entonces, acá responde. Dice, ¿qué opinas del trabajo social mexicano? La praxis del trabajo social en México se encuentra muy limitada por las políticas sociales, las cuales no son congruentes con la realidad, lo que pone en disyuntiva al profesional al momento en que debe mediar, presentándose en ese momento el dilema entre el deber ser de la profesión y la obediencia a las normas y políticas que rigen la institución para la cual labora. Okay, ¿cómo se llama la persona? Marta. Pasa algo, dice Marta, la obediencia, ¿no? O sea, en muchos lugares, incluyendo Argentina, ¿no? Aprovechando que seguimos con esta diapositiva, surge también como para la obediencia o la reinserción social, en realidad es una traducción de la obediencia, ¿no? Porque entonces, si yo estoy educándolos para estas cuestiones de higiene, es porque quiero que tengan una cuestión, o sea, mi integración va en función de que cumplan con las normas que el Estado rige, ¿no? Entonces, también por ahí hay de pronto análisis que dicen, o sea, ¿realmente somos una profesión de cambio o somos una profesión que quiere incluir, o sea, en donde la reinserción es que las personas cumplan con las normas dadas, con las normas establecidas, ¿no? Entonces, eso es también muy interesante. ¿Qué más con Argentina? Sobre la postura crítica. Decías de la visión crítica. La visión crítica. Yo creo que los jóvenes allá tienen una cuestión muy crítica, porque no es solamente los jóvenes de ahora, ¿no? Sino ya Argentina ha atravesado por un proceso pues sociopolítico diferente al nuestro, ¿no? O sea, se han dado mayores posicionamientos hasta del gobierno, ¿no? O sea, han quitado a presidentes, ¿no? Entonces los jóvenes ya traen eso. Lo que sí creo es que o algunas generaciones les hace falta un poco más la seguridad de decir, voy a aventarme a hacer un proyecto, voy a hacerme, porque también sí tienen esta postura muy institucional, ¿no? Entonces son críticos sociopolíticamente, ¿no? Su formación profesional es muy buena, pero no es que nuestra formación profesional sea menor. O sea, eso sí, definitivamente no lo creo. O sea, creo que ellos tienen otras fortalezas que se compaginan con las nuestras y entonces da un buen resultado en los diálogos, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver la parte de los contextos. Sí, de los cambios sociales que se han dado allá.
Y sí que en México también se están generando, los jóvenes están cambiando su visión completamente también por los cambios nuevos que se están dando en este momento en nuestro país. Exacto. Entonces sí vamos en rumbo también de, ¿no? Sí, sí hay un como posicionamiento más hay un posicionamiento más sociopolítico, eso sí es evidente. O sea, y de verdad es que todos los jóvenes, bueno, todos los jóvenes universitarios lo tienen. No estoy diciendo todos los jóvenes en Argentina, porque repito, no es mi visión, pero sí, eso es muy evidente. Vamos a ver la siguiente. Esta pertenece a España. Y bueno, España evidentemente también tiene una cuestión muy vinculada a la filantropía. De hecho, su nacimiento nace, la primera escuela está vinculada a personajes filantrópicos, ¿no? En 1932 surge la Escuela de Asistencia Social para la Mujer en Barcelona. Sin embargo, esta tuvo un mayor posicionamiento hasta el 39. En esta escuela, la disciplina que regía también tenía que ver con una cuestión pues cristiana y caritativa, justo por su nacimiento, ¿no? Por estos personajes, o sea, no me acuerdo los nombres, pero esta visión, ¿no? de filantropía. Esta primera escuela surge en Barcelona. Esto es importante pensarlo por lo siguiente. Barcelona pues era una ciudad pues, más industrializada, ¿no? Un lugar más industrializado que el resto de España. Y entonces, si esto está vinculado a la filantropía, quiere decir que era como desde la burguesía y hacia los demás, ¿no? O sea, desde un lugar, desde Barcelona, que tiene como pues, poder económico y de apoyo hacia los demás. La segunda escuela surge en Madrid. Esto es en el 39. Y está denominada Escuela de Formación Familiar y Social, ya no solamente para la mujer en Barcelona. O sea, se dan cuenta cómo también la cuestión del género tiene mucho que ver. O sea, asistencia social para la mujer, ¿no? O sea, esta parte siempre, ¿no? O sea, incluso del género. ¿A qué se vinculan? Bueno, antes de continuar. 1955, también en Madrid, o sea, ya no en Barcelona, o sea, entonces quiere decir que Madrid empieza también a ser un centro importante. Escuela Superior de Asistentes Sociales, y estas estaban completamente o más enfocadas a la cuestión de migración y a cuestiones de las familias y las infancias. En el caso de España, también la figura del trabajador social es importante, pero sucede algo muy interesante en relación a los animadores socioculturales, ¿no? O sea, los animadores socioculturales también son un eje clave en el desarrollo de los programas y en el desarrollo de la política y en el desarrollo de muchas cosas en España. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, antes de mi punto de vista, trabajo social en España estaba concebido como una diplomatura hasta hace, o sea, algunos años, que pasó a ser licenciatura. O sea, ni siquiera era, o sea, como acá, ¿no? Ya una licenciatura, ¿no? Hablando de los niveles de profesionalización, hasta hace poco se le dio este nombre de licenciado en trabajo social. Incluso los animadores socioculturales sí eran licenciados y los trabajadores sociales era como si hicieran un curso, ¿no? En España sucede también algo muy interesante. Hay mucha gente que va y estudia unos programas en España y entonces vuelven, es poco tiempo, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo que solo algunos, y entonces es un máster, y entonces regresas con un máster allá, ¿no? Y, o sea, es una cuestión, es una cuestión muy extraña. Hay que considerar también que España tiene muchos jóvenes preparados, pero no todos esos jóvenes
o sea, tienen empleos. Incluso los propios jóvenes expresan que se siguen preparando porque no tienen, o sea, en dónde trabajar. Entonces, algunos decían, yo ya estoy como muy endeudado, pero voy a seguir estudiando. O sea, de verdad es que tienen así, son súper jóvenes y tienen así muchos diplomados, posgrados, se van a estudiar a otros lugares. Pues ellos tampoco pueden de pronto financiar todo eso, esa carga de estudios, entonces piden unos préstamos para poder hacerlo y después los tienen que pagar, pero de verdad tienen una formación pues muy vasta. Sucede que en España, en la Constitución del año 1978, se le da una importancia a los trabajadores sociales porque los reconocen como una estructura de servicios sociales públicos garantizados para todas, porque este personal tiene que garantizar todos los servicios públicos a la ciudadanía. Y entonces, aquí el eje central es los derechos sociales. En España, ¿qué es a lo que más se dedican los trabajadores sociales? Justo atender, dan muchas ayudas, o sea, de verdad es que si yo pensaba que en México daban muchas ayudas a los adultos mayores, es que en España dan más. O sea, y entonces, si yo pensaba que era una aberración de pronto ver que con esta tarjeta que le dan al adulto mayor va a ganar súper toda la familia y comprar, pues es que en España no, o sea, están igual, ¿no? O sea, no es que... O sea, de pronto tenemos como ideas de que son mejores, ¿no? O que tienen como más calidad de vida, pero también hay un proceso, pues, crítico, ¿no? O sea, económicamente hablando, pues políticamente ni se diga, ¿no? Entonces, los trabajadores sociales garantizan los derechos sociales de las personas, pero se dedican mucho a atender a los adultos mayores, eso sí, a las ayudas de los adultos mayores, tienen mucho que ver con la cuestión familiar y sobre todo una cosa, o sea, esto fue para mí un parteaguas porque están muy relacionados a cuestiones culturales y de tiempo libre. O sea, imagínense que ustedes sean un trabajador social que se dedica a atender cuestiones de tiempo libre, ¿no? O sea, y realizan toda una gama de cosas completamente teóricas, metodológicas, o sea, para el tiempo libre, y la gente también va a esos lugares, a esos espacios, o sea, es una especialización. Esto también lo hacen porque tiene un impacto directo en las cuestiones en la cohesión social y atienden mucho también a primera infancia. Las cuestiones culturales que manejan en España son muy importantes porque esas experiencias no solamente es como acá horizontales, ¿no? Sino de ahora vamos a hacer esto y entonces se le da la oferta cultural a la gente. La ventaja es que allá son pues lugares más pequeños, ¿no? O sea, en 3 horas ya estás en otro lugar y así sucesivamente, y entonces hay cuestiones que pueden ser muy locales. Entonces, en lugar de que sea esta es la oferta, hay como un proceso de democracia cultural donde la gente también tiene, en este enfoque de derechos sociales, ¿no? La gente también tiende a participar en las decisiones. Hay casos muy padres. Por ejemplo, yo les voy a mencionar 3. Hay uno que es un proyecto tecnológico. O sea, imagínense, los trabajadores sociales están en esta parte de las nuevas tecnologías. Y entonces, hay centros de tecnología para que la gente pueda ir a aprender a utilizar las computadoras, ¿no? Así lo que vaya surgiendo. Y estos espacios también se encuentran principalmente en pequeñas localidades, ¿no? Donde de pronto la gente no puede tener estos accesos, pero pues contribuyen a la sociedad, ¿no? O a este desarrollo dando clases o dando acceso a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, ¿no? Hacia toda la gente que pretenda entrar. Hay otro ejemplo que son como campamentos multidisciplinarios donde van profesionales pues, de otros países y entonces generan propuestas para poder hacer proyectos en sus propias comunidades a partir del intercambio de otros conocimientos. No es como un cruce de saberes, como ustedes sí han escuchado esta metodología del diálogo de saberes entre plática, no sé.
Entonces, a partir de eso, ellos empiezan a generar proyectos para sus comunidades en sus países, pero esto es importante porque tienen un intercambio de lo que se está haciendo en otras latitudes, ¿no? Y entonces esto es para los profesionales, pero al final para que llegue a las comunidades. Y otro ejemplo que a mí me parece de lo más maravilloso y que hasta hace poco me enteré que también en México existe, pero un poquito diferente, es que en las municipalidades se hacen congresos infantiles, por ejemplo, donde van los niños representantes. Los niños tienen un proceso de votación, eligen a sus representantes, está el alcalde y están así otras personas y dicen, bueno, vamos a ver, pues desarrollan una agenda de trabajo, ¿no? Y entonces los niños, así, o sea, pues son niños, es un espacio incluso pues adaptado, ¿no? Así con sillas pequeñas, todo pequeño, unos juguetes por allá, unas salas. Los padres los llevan, entonces hay un proceso de revisión de lo que se está haciendo y los niños se vuelven observadores de sus propios entornos y comunidades. Y entonces dicen, la cebra de tal lado está bien, pero muchos niños estamos yendo solos a la escuela, por lo tanto necesitamos otra cebra más acá, ¿no? O bueno, los coches luego no respetan, por lo tanto necesitamos poner un semáforo, ¿no? O muchos estamos yendo en bici a la escuela, necesitamos un parking de bicis, ¿no? Y entonces el alcalde retoma todas esas propuestas, incluso el alcalde les rinde algo así como un informe, y dicen, de la sesión pasada, ya estuvimos revisando tal, entonces los niños se vuelven, o sea, hay una conciencia, ¿no? Se vuelven observadores, se vuelven críticos, se vuelven participativos y además hay un intercambio con sus otros compañeros porque para llegar ahí no es solamente lo que se le ocurre, ¿no? Sino el Estado promueve también ese tipo de cosas y los trabajadores sociales están inmersos en esos seguimientos, en esos procesos, ¿no? O sea, yo creo que es maravilloso. Me enteré hace poco que también existe acá en México, pero que no funciona como muy bien, ¿no? Hay consultas infantiles, sí. ¿no? Sí, y es que acá lo interesante es cómo empiezan a generar una conciencia desde pequeños, ¿no? Así, la participación, o sea, involucrarse, está muy interesante, ¿no? Entonces los trabajadores sociales desarrollan este tipo de proyectos también, ¿no? Así con los niños, los llevan, no es nada más, a ver, niños, vengan, les voy a dar la atención, sino a formar, ¿no? O sea, conciencias críticas. Y eso, ojalá que se empiecen a generar esas conciencias críticas de los niños ahora que los trabajadores sociales estén inmersos en las escuelas, ¿no? Eso estaría muy interesante. Sí. Pero eso lo vamos a abordar hasta sí, la diapositiva 4, que es el caso. A ver, otra cosa de España. Pues yo sí creo que apuestan mucho por la cuestión de la niñez. O sea, también hay campamentos de verano, ¿no? O sea, los niños empiezan a tener una cuestión, un desarrollo. O sea, el trabajador social se apuesta mucho por la niñez y por los adultos mayores. Además, hay que considerar que también la dictaminación de los trabajadores sociales para casos de infancia es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una especificidad. Aunque trabajen en las instituciones de gobierno, aunque trabajen en las organizaciones de la sociedad civil, o sea, sí hay este cuidado o este inclinamiento. Y bueno, vamos a ver ahora con lo de Estados Unidos. Estados Unidos es muy interesante el caso porque está muy vinculado a las formas de ayuda inglesas, ¿no? O tiene una vinculación muy estrecha con el trabajador social en Inglaterra. Uno de los principales antecedentes es la COS, ¿no? ¿Se han escuchado hablar de la COS? Mary Richmond, seguramente si vieron a Mary Richmond y eso, o sea, es que sí, han visto algo de ello. La COS es la Sociedad para la Organización de la Caridad. Una vez que en Estados Unidos, ¿no?, empiezan como en las formas de ayuda, se crea esta organización para hacer, o sea, sí formas de ayuda, pero más organizadas, ¿no? O sea, le empiezan a dar una estructura, ya no solamente pues las damas de la caridad que van y brindan su ayuda, sino empiezan a generar un ordenamiento pues para dar esa ayuda. La cosa es importante porque
tiene algunos fundamentos o algunos lineamientos como no excluir, ¿no? O sea, tampoco tenían que evangelizar y no tenían que darle dinero a las personas de manera directa, ¿no? O sea, sí es una forma de ayuda, pero no es que te voy a dar así 2 pesos y ya con esos 2 pesos o sea, vas a, o sea, vete, ¿no? O sea, no era la intención. Y otro de los antecedentes es las casas de asentamiento y transición. Este es como el antecedente 1 y este es el antecedente 2. Es importante que, o sea, que tengamos o que pensemos, ¿no? Que Estados Unidos empezó con estas formas de la organización y que de una caridad más estructurada y que tengamos el antecedente de que era una caridad o una filantropía así, o sea, nada más, ¿no? Se hacía y ya, no pasaba nada, no había proyecto de vida, no había una inclusión, o sea, solamente era la forma de ayuda, porque mucho de esto tiene que ver con un poco la especificidad del trabajador social. En España, por ejemplo, es más comunitario, ¿no? Porque aunque más comunitario, porque aunque consideran a los niños, o sea, también consideran a su familia y el entorno, ¿no? Entonces, pero acá no es tan comunitario y es más un trato individualizado. Escuelas en Estados Unidos, surge la Escuela de Filantropía en Nueva York y la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania, ¿no? Como para que tengamos ahí ese antecedente en el radar. ¿Qué es lo que hacían estas escuelas? Lo mismo, visitadurías, ¿no? O sea, iban, visitaban a las personas y además surge una cosa muy interesante porque empiezan a llegar migrantes a Estados Unidos y entonces pues les son necesarios para poder trabajar en las industrias, ¿no? Pero no tenían los mismos hábitos de vida que los estadounidenses. Y entonces los trabajadores sociales lo que hacían era como educarlos, ¿no? Así les decía, o sea, los manejaban en un marco de la cultura, en un marco de las formas de vida, de los hábitos de los propios estadounidenses. Imagínense, o sea, que su labor sea ir y enseñarle a alguien las formas de comportamiento en la ciudad, ¿no? Cosas interesantes para el caso de Estados Unidos. La legalidad, o sea, eso es súper importante. Porque acá en México de pronto uno dice, bueno, bienvenido a IMSS, le voy a hacer ¿cómo se llama? Su estudio socioeconómico. Usted es tal número, ¿no? Así 2, no sé. Va a pagar tanta cantidad, adiós, bye, que pase el otro. Allá les tienen que hacer conocer sus derechos a las personas forzosamente. O sea, no es solo si se está muriendo, no es solo si, o sea, no hay excepciones. O sea, la gente debe conocer sus derechos cuando llega con los trabajadores sociales. Hay un trabajo muy interesante en migrantes. De hecho, en alguna experiencia ahí con alumnos de diferentes universidades en Estados Unidos, les preguntábamos si, o sea, ¿por qué apoyaban tanto a los migrantes si no los consideraban? Esto tiene hace años, no crean que, o sea, fue ayer o hace un año. Entonces les decíamos, bueno, y entonces ustedes apoyan a los migrantes, pero ¿no les parece que los migrantes podrían representar pues una cuestión en los desempleos, ¿no? Ya saben, como toda esta mirada, por eso dije que tenía hace unos años, que no sabía, como de, pero si van a llegar los migrantes y de pronto alguien va a querer ahí, ¿no? Como tener todos los derechos y decían, no, o sea, nosotros estamos interesados en los migrantes. Hay un interés muy, muy particular. Incluso hay algunos trabajadores sociales que en organizaciones les dan clases de inglés a los migrantes, ¿no? O sea, y aparte ahí no le dicen, oye, pero 3 papeles o no 3 papeles, ¿no? O sea, es en general, porque hay localidades o hay comunidades donde viven personas, pues, latinoamericanos, ¿no? En muchos casos, y entonces los trabajadores sociales se abocan a esas comunidades. ¿Qué es lo que hacen más los trabajadores sociales en Estados Unidos? Bueno, hacen un montón de trabajo de campo, porque ellos van y hacen visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias son
un instrumento, una herramienta muy importante para la toma de decisiones. Entonces, cuando llega una solicitud, ellos hacen visitas domiciliarias. Les ayudan a gestionar a las personas los apoyos del Estado. Hay un proceso de acompañamiento. Si bien ya les dije que la gente debe conocer sus derechos, pues no los dejan solos si hay un acompañamiento continuo. Y sus códigos de ética, por lo tanto, son muy importantes. Es importante conocer o saber que, si bien están abocados a programas de bienestar, las instituciones en las que más trabajan son hospitales, escuelas. También hay una inclinación muy importante por los niños. Atienden cuestiones de violencia, atienden cuestiones de protección. Y atienden también a muchos adultos mayores y a mujeres. O sea, de hecho, ¿sabes qué? Es que sí creo que Estados Unidos pone mucha atención en cuestiones de violencia hacia la mujer y en atención a las primeras infancias. Eso me parece muy importante, porque no es solamente este trabajo que conocemos, no es solamente el trabajo que podemos pensar que hacen estudios de caso y ya, ¿no? Y que entonces, o sea, la figura la palabra del trabajador social tiene importancia en la toma de decisiones y ya, sino tiene esa importancia no solamente porque están reconocidos, sino porque su trabajo, o sea, es como su especificidad. Esto es lo que ellos conocen a la perfección, y entonces, por lo tanto, lo que el trabajador social diga, o sea, es que es una realidad. Lo que también es una realidad es que si nosotros quisiéramos estudiar o de pronto ir a trabajar en Estados Unidos, tendríamos que hacer una prueba dependiendo del estado en la que se realice. Nos comentaban algo importante, que era que ellos de pronto necesitan también tener un máster, porque no solamente el título les es suficiente. Y entonces habían hecho por ahí un comentario, ¿no? Una persona que conoce las formaciones en México y en Estados Unidos dijo: yo creo que ustedes con la licenciatura de la UNAM tienen el mismo nivel que ellos con el máster, ¿no? O sea, porque tienen, ¿por qué? Porque tienen pues una especificidad, ¿no? Así muy de los servicios sociales, el Estado, ¿no? Y entonces, por eso no hay tanto trabajo comunitario, sino una atención más, pues más personalizada. Y siempre van a abogar por los derechos de las personas. Pues hay diferentes universidades de trabajo social en diferentes lados. Yo tengo, por ejemplo, una muy buena amiga que es de Minneapolis, y se repite un poco la historia, ¿no? O sea, acá lo que más trabajan en los pequeños lugares son organizaciones de la sociedad civil, en vinculación con el Estado y con iniciativas privadas. Y ahí hay esta interrelación, también refleja algo importante y nos deja ver porque el trabajo social puede ser un poco más fortalecido, porque ya no nada más soy yo Estado, más yo privado o yo organización, sino hay un trabajo interinstitucional importante, ¿no? Vamos a la última diapositiva. México. Creo que no se ve mucho. Creo que ni se ve nada, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo eso? Pues igual se lo perdemos. Vale. ¿Dónde está el...? Es esto que no se me ha olvidado. Bueno, precisando en Estados Unidos, a mí me parece que lo que más ven son cuestiones de salud y familia. Bueno, en México tenemos el antecedente de 1933, cuando surge la Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social. Esta estaba adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Es muy interesante
interesante porque nuevamente el papel era de visitadoras, ¿no? Acá a lo mejor ustedes ya tienen un poco más de perspectiva o han escuchado, ¿no?, de estos orígenes. Hay pues una cosa muy interesante porque después, en el 38, se crea la Secretaría de Asistencia Pública y entonces empiezan a tener ahí injerencias. Pero en el 40 se da la enseñanza de trabajo social a nivel técnico. Aunque era un nivel técnico, esta estaba incluida en la escuela de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Es importante comentar que aún cuando regresáramos un poco, que estas visitadoras después pasan a instaurarse como una figura de inspectoras y estas empiezan a tener una importancia más relevante en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Asimismo, y aquí esto debería ser una cuestión interesante, ¿no? Que una vez que en el 40 surge el nivel técnico, es hasta el 69 donde surge el nivel licenciatura. Y es hasta el 73 que surge lo que conocemos como la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿no? Con un plan de estudios también reformado, porque en ese inicio lo que se enseñaban eran clases de policultura, ¿no?, de higiene, clases de un poco, pues sí, prácticas de investigación, ¿no? Era un poco de materias teóricas, prácticas. Y entonces, si nosotros pensamos en el actual plan de estudios que tiene la UNAM, bueno, pues podremos notar que sí ha sufrido cambios. Y entonces, ahora que se habla de nuevo plan de estudios, ¿no?, se decía hace tiempo que la visión tenía que ir más enfocada al derecho. Y hay algo muy importante también en el trabajo social mexicano. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Estos solamente son algunos antecedentes. Esta tabla corresponde a la creación de escuelas de trabajo social. La retomé igual de Tello y Ornelas, ustedes podrán ver ahí la bibliografía al final si les interesa, pero surge primero la escuela de Guadalajara, posteriormente Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Colima, Aguascalientes, Sonora, Culiacán, y en el 69, que es cuando se eleva la licenciatura de Trabajo Social de Nuevo León y de la Autónoma de Sinaloa. ¿Por qué puse esta tabla? ¿Por qué me parecía importante? Porque en México el plan de estudios es muy variado. En el IPO, a pesar de que tienen un plan de estudios de la Universidad de Veracruz, me parece, vinculado a la Universidad de Veracruz. O sea, creo que sí es ese plan de estudio. Sí, o sea, está relacionado, está vinculado a esa universidad. O no, creo que más bien es la Universidad de Toluca, la que tenía un plan de estudios vinculado con Veracruz. Pero esto es porque los planes de estudios son diferentes. Por ejemplo, en el norte, ¿no?, la formación de los profesionales sociales es distinta a lo que tenemos en la UNAM, a lo que tenemos en el Politécnico y a lo que tenemos en algunas otras escuelas privadas. ¿Cuál es la diferencia con el Politécnico? Bueno, el Politécnico de hecho está un poco más enfocado netamente a la salud, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, hay un perfil también de investigación y de trabajo en comunidades, ¿no? En el IMPO también hay una intención relacionada pues, a la salud, ¿no? Porque de hecho tienen ahí como convenios con instancias de salud.
Y entonces así cada escuela, y esto es importante porque hay una diversidad, o sea, no todos tenemos la misma formación profesional. Esto no quiere decir, regreso al inicio, que una sea mejor que otra. O sea, todas son pues integrales, todas son importantes, pero eso debemos conocerlo porque es importante saberlo, ¿no? Ya que nos desempeñamos en un lugar con diversidad de formaciones profesionales. Asimismo, me parece interesante subrayar que yo creo que el trabajo social mexicano en general, ¿no? Ya sin hablar de los planes de estudio, está al mismo nivel que está en otros países, ¿no? O sea, al menos pues, algunos acercamientos me dan para, pues realmente tenemos un posicionamiento importante, ¿no? O sea, en investigación, en comunidad, en instituciones, porque incluso conocer lo burocrático puede resultar pues, una fortaleza, ¿no? Estos estigmas del dinero, ¿no? O sea, es que no es tan mal. Sí, tenemos otro comentario de Marta, ella nos escribe de eso. Bueno, dice, considero que en México el trabajo social con la infancia está muy relacionado con la mediación y gestión más que con la formación de individuos, educación. Si se contribuye a que los mismos sean críticos, analíticos y reflexivos, pero desde otra perspectiva, a través de acciones de intervención dirigidas a la solución de problemas de diversa índole que pueden obstaculizar el trabajo de otros profesionales, como por ejemplo los docentes. Trabajo social en las escuelas trabaja de manera multidisciplinaria, recibe al alumno, realiza el análisis y de ser necesario deriva hacia otras instancias. En lo que corresponde a los tiempos de ocio y recreación, si se puede trabajar de manera directa en la promoción de habilidades, de la cultura, etc. Carla, ¿considera usted que el trabajo social en México ha tenido un desarrollo acorde a las demandas globales? Una competencia que responde a la tipología de fenómenos sociales que de manera permanente se están originando debido a precisamente a la dinámica global. ¿Qué tanto tiene que ver en esto la actualización del plan de estudios? ¿Es necesaria una unificación de los mismos? Esa, la última fue pregunta, ¿no? Eso vamos a verlo ahorita en la última diapositiva, Marta, pero es cierto, yo también creo que tiene mucho que ver en la infancia con la gestión, ¿no? y con la mediación. Pero pues no hay una cuestión ahí y de formación, ¿no? De construcción de casi ciudadanías, ¿no? Desde la infancia, pero sí me parece que justo buscar nuestra especificidad no es quitarle a los otros el empleo, ¿no? Sino lo nuestro es la parte social y la forma en la que esta impacta de manera directa e indirecta con otras. O sea, yo por ejemplo, ¿no? No voy a hacer lo que hace un abogado en la escuela, ¿no? Pero hay muchas figuras, ¿no? Como del orientador y etcétera, que podrían fortalecerse con una profesión como la nuestra, no precisamente la del educador, ¿no? Así. Porque si bien el trabajador social desarrolla procesos de educación, es que también hace muchas otras cosas, ¿no? Y todo lo que haga está enfocado a lo social, ¿no? Aunque trabajemos en un hospital, ¿qué es lo que vemos? La parte social, ¿no? Si un perito, o sea, además de tener un marco de referencia legal, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ver la parte social, ¿no? Y eso sí habría que tenerlo muy presente siempre que desarrollemos cualquier cosa. Proyecto, que estamos en nuestras instituciones, no cualquier cosa así nada más, ¿no? Ahorita vemos la última pregunta, porque traigo preparada una diapositiva de reflexiones. Pero gracias también, Marta, por estar con nosotros, porque estamos escuchando y mira, ya tenemos acá otra participación, tal vez relacionada, ¿no? Sí, decir, en algún tiempo ya tengo muchos años de ser lectora voluntaria en escuelas primarias. Y también mi última experiencia fue darles clases de inglés porque la SEP no envió maestro de inglés. Y bueno, estuve auxiliando ahí, dando también la clase de inglés en primer grado. La profesora de ese grado es una profesora, ya que no es de una generación reciente, tiene ya más de 30 años ejerciendo su profesión. Y es una profesora que está haciendo niños críticos y que de alguna manera está impulsando esa visión de que hicimos un simulacro de elecciones
donde también ganó Morena. Y los niños ya tienen una opinión política y también dan sus opiniones, y a veces, la mayoría de las veces, pues como muy acertadas, ¿no? Entonces yo creo que se puede compaginar que el trabajo de las dos profesiones generen este cambio en los niños, ¿no? Entonces, pues, la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no? Recordemos que está la interdisciplina, la multidisciplina y ahora lo que sea transdisciplina, ¿no? Que es un poco más sobre eso. Sí, entonces, sí. Identificar eso también es importante. O sea, yo sí considero que de pronto el peso de las palabras, ¿no? Por el trasfondo que pueda tener, es importante por cómo lo usamos y en dónde lo usamos. Entonces, palabras como multitrans, o sea, es un ejemplo claro, ¿no? Porque parecen casi similares, ¿no? Pero sí necesitamos estar claros de lo que es cada uno. Entonces, México tiene una formación diversa, o sea, ustedes ya saben también, a ver, ¿qué es lo que más hacemos acá? Cuestiones de salud, ¿no? Si atendemos infancia, lo hacemos, como bien decía Marta, una cuestión de gestión, esta famosísima vinculación con otras instituciones, ¿no? Y entonces de pronto parece que nuestro trabajo es tener un catálogo de servicios institucionales y entonces decir, bueno, te vas para acá, te vas para otro lado, ¿no? Sí creo que también en México se han dado unos campos de acción diferentes para el trabajo social, ¿no? Eso también es de que nos hemos estado metiendo en eso, porque no es que digan, oye, ven porque necesito un trabajador social, ¿no? Yo por ejemplo trabajo con muchos abogados y entonces me decían, es que los trabajadores sociales son como incomprendidos, nadie sabe lo que hace, pero ahora me doy cuenta que tienen un gran potencial, ¿no? O sea, y es que es eso, o sea, incluirnos y desarrollar el trabajo que sabemos, porque aunque digamos de pronto, bueno, es un equipo de más abogados, ¿yo qué voy a aportar? Pues claro, ¿qué es lo que nosotros, y vuelvo a lo mismo, ¿cuál es mi enfoque? El social, o sea, sí en una legalidad institucional, ¿no? Pero, pues la parte social es lo que a mí me toca. En este sentido, yo creo que el trabajador social no solo estaría al inicio del camino. A mí me parece que ya tenemos un camino recorrido y tan es así que por eso estamos incursionando en muchas otras instituciones. Ahora, algo que me parece importante destacar es la propuesta a la reforma de la Ley General de Educación que se hizo hace unos días, ¿no? O sea, tal vez desde la presidencia de Lázaro Cárdenas, o sea, que le da una importancia a los trabajadores sociales, y igual saca un decreto, ¿no? Y hay que son necesarias. O sea, lo que acaba de pasar también es importante. Sabemos que falta la votación y todo, pero eso para el trabajo social mexicano, o sea, es en realidad muy importante, ¿no? O sea, no es que a diario se suban propuestas para eso. Ahora, si bien hay temas que definir, como la cuestión salarial del profesional, pero ahí hay me parece que hay un primer acción decisiva, ¿no? Y tal vez eso le va a dar al trabajo social mexicano también, no solo otros retos, sino otras estrategias, ¿no? ¿Cómo? Otra visión. Y entonces ya más laboral. Yo creo que esa pelea endógena la tenemos solo nosotros, pero no es que solo le pase a los trabajadores sociales, ¿no? O sea, también le pasa, yo creo, a los sociólogos, a los psicólogos, o sea, ¿quién no se pregunta incluso sobre sí mismo, ¿no? Así, o sea, casi filosóficamente. Pero, pues es entrar sin miedo, ¿no? Así, entrar a desarrollar nuestras propuestas, nuestros proyectos, o sea, sabemos y podemos hacer muchas cosas y si no lo sabemos hacer hay que mejorarlo, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso la importancia de la actualización, ¿no? O sea, me parece muy loable. La siguiente, por favor. Y entonces, ya casi, estamos llegando al final. Voy a borrar todas estas palabras y voy a dejar el dinero presente por lo siguiente. Estas son algunas reflexiones finales de estas experiencias que he tenido de manera directa, ¿no? con el trabajo social en estos países. Primero,
El trabajo social no es que sea un proceso evolutivo, o sea, no es que primero siempre tenga que pasar por la caridad, por la filantropía, por la beneficencia, y entonces ahora estamos hasta un trabajo social crítico, o sea, no. Y aquí quiero retomar un poco lo que decía Marta. Yo creo que cada profesión en cada país y en cada lugar se ha dado por las necesidades, por los problemas que van surgiendo, ¿no? O sea, lo de antes y lo actual, ¿no? Entonces, no es que siempre tenga que ser como el mismo camino para todos. Por eso era importante de pronto contextualizar, ¿no? O sea, si surge con los movimientos de los obreros, atendiendo a las personas después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una acción que ha ido respondiendo de acuerdo al momento social. Claro, y con esto voy a la segunda, que es el trabajo social, su especificidad, su trabajo, su desarrollo, está situado temporoespacialmente a las necesidades y demandas sociales en contextos determinados. O sea, por eso no podemos de pronto hacer esta mágica copia de proyectos, ¿no? De leyes, de todo. O sea, es que tenemos que desarrollarlos considerando el tiempo, el espacio, el contexto, las necesidades, ¿no? Las demandas. Tenemos que dejar de pensarnos al interior, ¿no? Así decir, no estamos valorados, ¿no? Eso. Y también me parece que hay una incidencia permanente en la política pública, especialmente en la política social. Hay una trascendencia de la intervención, porque ya no pensamos que la intervención solo es hacer esta visita a Turquía, ¿no? O sea, ir a hacer esta visita a esta... O sea, la intervención responde también a otros elementos de investigación, de pensar, ¿no? O sea, otro panorama, y creo que eso es un avance también. Me parece que tenemos que considerar la innovación para incidir en la emergencia. Y en la emergencia no solamente me refiero a cuestiones inmediatas, sino a las nuevas situaciones sociales que surgen, ¿no? O sea, irnos preparando para eso. Y que la intervención debe considerar la cuestión de la investigación, la acción, la negociación, la interrelación de las diferentes esferas de la vida social. Debemos dejar de pensar que ganar dinero es malo, o sea, es que no vamos a ser millonarios, ¿no? O tal vez alguien sí, que bueno, pase la receta, pero, o sea, no podemos seguir, o sea, diciendo, no, es que si yo voy a hacer intervención comunitaria, entonces no puedo ganar tanto dinero, o es más, no voy a ganar nada, ¿no? O sea, pues, es un trabajo también, ¿no? O sea, y no es que estemos haciendo algo malo, no es lo que somos especialistas, nuestra acción está dirigida a eso, o sea, habría que dejar también de pensar eso, porque creo que a muchos les pasa, ¿no? A muchos nos pasa, y no está mal, ¿no? O sea, es nuestra profesión, es lo que estamos haciendo. De hecho, o sea, hay muchos trabajadores sociales, por ejemplo en España, que también se venden muy bien. No es que sea malo, se están vendiendo su trabajo, ¿no? Se tienen que también vivir de alguna manera. Hay veces en que uno desarrolla cuestiones por voluntad, o que se dice, bueno, si me he hecho este proyecto, no voy a cobrar, ¿no? O sea, tampoco es que siempre vamos a tener un signo de pesos, pero pensar que nuestro trabajo puede ser bien retribuido no está mal. Y quiero cerrar con una cita de Nelia Tello que dice: desde sus orígenes, el trabajo social tiene como su objeto el trabajo las necesidades y los problemas sociales. Porque si nos dimos cuenta es que si bien no es un proceso evolutivo, responde a los contextos, a las demandas sociales, etc., y tenemos que pensar nuevas formas para poder intervenir y atender. Pues sí, coincido en que las necesidades y problemas sociales han sido lo que nos han dado un espacio de importancia, ¿no? Yo con esto termino mi presentación. Respecto al plan de estudios, que es lo único que Marta sí mencionaba ahí, es que, pues si tanto se ha discutido, yo ahora no voy a poder decir eso es lo que se tiene que hacer, pero sí evidentemente considero, por lo anterior, que debe también estar situado a afrontar las problemáticas que vienen en un futuro, ¿no? Y bueno, si no hay ningún comentario, agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues aquí vemos. Muchas gracias. Y si no hay nada,
Muchas gracias.